de las elecciones del 5 de noviembre estará también allí la votación por la quinta enmienda de la Constitución del Estado de la Florida. ¿A qué se refiere esto? A la exención de taxes para su primera vivienda, o sea, la casa familiar, que aunque para muchos titulares pudiera significar una disminución en el pago de impuestos, también significaría un aumento de los impuestos para aquellos que las rentan o para los dueños de propiedades comerciales. La enmienda necesita 60% de los votos para ser aprobada, pero la forma en que está redactada, como suele suceder estas preguntas que no las entiende nadie, podría crear confusión, eso de que sí es no y no es sí, en los votantes, en especial cuando se refiere al ajuste anual de los precios por la inflación. Vamos a aclarar el tema. Qué mejor que la abogada y analista política Raquel Regalado. Raquel, por años hemos hablado esto en radio y televisión, estas preguntas que las hacen de tal manera y se gastan un dineral de millones para que lo que dice sí es no y lo que no es sí. ¿Cómo te va? Feliz lunes. Así es, así es. Y bueno, van a haber tantas preguntas en la boleta, ¿no? Que queríamos empezar un poco temprano para explicar las mismas, porque va a haber mucha confusión. Va a ser una boleta en noviembre bastante larga, con todos los nuevos oficiales constitucionales, las preguntas locales, que hay varias, y las preguntas del gobierno estatal. Entonces, esta es una que ha generado mucho interés porque todo el mundo quiere pagar menos en impuestos. Ahora, ¿qué es lo que hicieron en Tallahassee con esta propuesta? Están diciendo que más allá de Save Our Homes, Save Our Homes es un cambio que se hizo hace varios años que dice que si uno es el propietario y está viviendo en la casa, ¿no? Si tiene la excepción de Homestead, no te pueden subir los impuestos más de 3% todos los años, el valor, ¿no? El valor no puede ser más de 3%. Pero si no tienes el Homestead Cap, te puedes subir hasta 10%. Entonces, se añade esta propuesta que no le añade un porcentaje más, lo que hace es decir que Save Our Homes dice 3% o CPI. Ahora vamos a añadir inflación. Tienen que tomar en cuenta la inflación. Entonces, eso va a cambiar los números de Homestead, porque el Homestead es el 25 y el 25 no nos llega a unos 50, pero ahora tienes que hacer una evaluación basado en la inflación de esos números. Quiere decir que el gobierno te puede subir menos los impuestos. Entonces, en vez de subirte el 3% o el 2% para la casa de Homestead, tuvieran que añadir el CPI y la inflación y potencialmente solamente te pudieran subir un 1.2 o un 1.3 y ahí tuvieran que parar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los gobiernos van a tener que ir entonces a las propiedades que no tienen el Homestead Cap y no tienen esa protección para ganar el dinero que van a perder en sus presupuestos. Esto no, esto es increíble. Perdóname, lo estás explicando y está más enredado que un arroz con mango. Entonces, ¿hay que votar sí o no? Porque es que ahí es donde viene el problema. Lo estás explicando perfectamente y no sé los televidentes, pero yo no lo entiendo todavía. ¿Se diferencia entre tu casa Homestead y la casa que tienes alquilada, que pudiera con el valor de la inflación y el tamaño de lo que está subiendo, casas que costaban $200,000 ahora cuestan $1 millón? Ah, qué rico. Soy millonario, pero hay que pagar impuestos sobre los otros 800. ¿Es así más o menos? Claro. Sí, más o menos. Y las personas que estuvieran disfrutando de esto fueran los propietarios y lo que dicen nuestros representantes en Tallahassee que quieren que más personas compren casas. Pero hay un mundo de personas que están alquilando que ahora le van a subir los impuestos mucho más. Entonces, algunas personas dicen que esto no va a resolver el problema, que solamente lo va a complicar. Sí. Vamos a ver, todavía no se ha hecho el análisis. Yo creo que como se escribió, se tiene que arreglar, tiene muchas diferentes cosas y hay muchas maneras en cual las personas se van a confundir. Totalmente. No creo que esto va a pasar, creo que los gobiernos van a estar en contra. Mira, tremendo, Raquel, y de verdad te lo agradecemos de parte de la producción que saquemos este tiempo de tu apretada agenda también en la comisión para hablar de estos temas, porque hay decisiones que afectan a más de, ya no sé cuántos somos en la Florida, como 23, 24 millones de personas, y de esta manera te cambia la vida de un día para otro. ¿Y cómo voté? No, voté sí. Ah, pero si era no. Lo mismo tenemos que ir analizando en las próximas ediciones con el tema de la marihuana. Todo el mundo, sí, marihuana sí, pero ¿hasta qué punto y hasta dónde va a llegar el tema? Y otros puntos que también están en discusión en la boleta del 5 de noviembre. En respecto a esto, va a ser un tema, ¿pudiera cambiar esta pregunta o no? ¿Y quién ejecuta esta pregunta? ¿Los legisladores o quién? No,
Sí, no, ya la pregunta está hecha para ponerle en la boleta y lamentablemente no hay mucho que se puede hacer, pero yo creo que la solución a largo plazo es otro homestead. Acuérdate que nosotros antes teníamos otro homestead de 50,000 que lo perdimos porque Sí. caducó y las personas estuvieron confundidos y votaron en contra. Ahí está. Pero lo que yo creo que se tiene que hacer es reevaluar los valores, porque $50,000 era mucho dinero cuando estabas comprando una casa por 100,000, pero ahora que cuesta 1,000,000, 50,000 no ayuda a nadie. Entonces, ese es el número que tiene que cambiar. Esa excepción tiene que ahora hacerse real con los números de las compras y de las ventas en el estado de la Florida. Impresionante. Y me leíste el pensamiento porque a esa pregunta nos referíamos, que la hablamos, tú y yo teníamos un programa de radio en una emisora. ¿Y qué pasó? Fueron más de $5 millones que invirtieron en crear esa, con abogados y lo demás, para crear esa pregunta, y ahí están las consecuencias. Perdimos 25,000 del homestead. Gracias, Raquel, de corazón, de parte de la comunidad. Muy amable. Un placer.